pandemia ha planteado muchos cambios en el ámbito del trabajo corporativo. Antiguas máximas ya no aplican en el contexto actual. Se modifican las relaciones laborales y la forma de trabajar. Las transformaciones esperadas por los próximos años ya son realidad. Teletrabajo, telemedicina, reuniones virtuales para tomar decisiones, entrevistas laborales online, capacitaciones a distancia, documentación digital de valor legal, nuevas formas de medir la productividad, inteligencia artificial para filtrar candidatos a puestos vacantes, algoritmos para eficientizar el movimiento de los colaboradores, mayor dotación de freelancers, etc. Estamos viviendo algo inédito en un escenario impensado. En solo 3 meses, empresas exitosas hoy se encuentran en quiebra. Otras cuentan con la fuerza de trabajo sobredimensionadas. La economía de freelancers y trabajos temporales van en aumento. El 6% de las empresas ya trabaja de esta manera. Mientras antes era algo evitado, se valora mucho más el trabajo por el objetivo. En un ámbito que ya no fomenta la cultura cara a cara, se puede continuar con el negocio sin la necesidad de ver a todos los colaboradores. Las capacitaciones presenciales o The Job se vuelven cada vez más complejas. El mundo ha cambiado. Es fundamental que recursos humanos también cambie y se adapte rápidamente en un nuevo contexto. En medio de este no vernos, no cruzarnos en un mismo espacio físico, más que nunca hay que crear engagement. Este engagement es mucho más profundo en estos momentos, porque estamos juntos también en las malas. Cuando esto pase, las empresas juzgarán según cómo actuaron en pandemia. Como ya sabemos, el reclutamiento es parte importante del proceso. Primero hay que detectar las necesidades que tenemos en una empresa con el puesto que deseamos cubrir. Después tenemos que describir el perfil del candidato idóneo, cómo son las expectativas necesarias para encontrar. Después, empezar la búsqueda. Esto se puede a través de anuncios, recomendaciones, promoción interna, archivo de base de datos, entre otras. La principal ventaja de esto es que es más directa y si lo logras hacer llamativo, cautivarás la atención de la persona inmediatamente. De ahí sigue la preselección, donde las personas ya vieron tu anuncio y ahora te empiezan a enviar las solicitudes, te empiezan a enviar los currículums. Pero una parte mala de esta, una desventaja, es que como te llegan demasiadas, pues tienes que estar eliminando bastantes y otras pasándolas al archivo. Etapas del proceso de selección. Estas etapas se dividen en 7 elementos. El primero es la preselección, entrevista telefónica corta, entrevista cara a cara, el verificar referencias, la evaluación, la terna de candidatos y la toma de decisiones. Lo que yo quiero explicarles era cómo era antes y cómo es ahora. Antes, la preselección era de que tú llevabas tu currículum y tu solicitud de empleo para que ahí la leyeran. Lo que se hace ahora es que la envíes por correo para que la puedan revisar y verificar tu información. Antes, en la entrevista telefónica, pues obviamente te llamaban. Ahora, pues eso casi no cambió porque pues sigue siendo lo mismo. O sea, te llaman para que tú contestes unas preguntas y puedan verificar tu información. De igual manera con otros aspectos. En la entrevista cara a cara era que tú ibas a la empresa para que te hicieran una entrevista de jefe a candidato. Lo que se hace ahora es que como debido a la pandemia ya no se puede salir, entonces lo que se hace ahora es que la entrevista cara a cara te la hacen a través de una videollamada, es decir, por aplicaciones como Meet, Zoom, entre otras. Esto quiere decir que sigue siendo una entrevista pero a través de una pantalla, o sea, una computadora u otro dispositivo. La verificación de referencias o el verificar referencias es de que tú antes, cuando ibas a la empresa, pues dabas el número de algunas personas con las que habías trabajado o de tus jefes anteriores. Y así esta empresa podía llamar el número de algunas personas con las que habías trabajado o de tus jefes anteriores. Y así esta empresa podía llamarlos para preguntarles cómo era tu labor ahí. Lo que se hace ahora es lo mismo pero a través de una llamada telefónica o algún correo o mensaje de texto, para así saber si lo que tú estás diciendo es correcto. En la evaluación, lo que se hacía antes es que te hacían varias pruebas. Una de ellas es la prueba psicométrica y las pruebas proyectivas. En estas pruebas, o hasta de otras cosas, en esas pruebas médicas, tú lo que hacías es que tenías que ir a un centro de salud para que te hicieran tu prueba médica y llevarla a la empresa. Lo que se hace ahora es que tienes que ir, pero con medidas de precaución debido a lo de la pandemia. Y ya cuando llegues a tu casa, pues lo que tienes que hacer es enviar a través de un correo, para que así de esta
esta forma la empresa puede ver que si estás siguiendo sus indicaciones y estás haciendo la labor correspondiente. En la terna de candidatos consiste en hacerte preguntas directas, es decir, tú asistías a la empresa en el horario acordado y así otra persona te preguntaba cosas, las cuales tú tenías que responder. Lo que se hace ahora es una entrevista, pero lo que cambia aquí es de que ya no vas a la empresa, sino que desde tu casa tú tienes que contestar esas preguntas directas. Y así, para que la empresa también, no se quede sin hacer estas evaluaciones que son muy importantes para todos. En muchas ocasiones también a los candidatos les hacían exámenes, y lo que se hace ahora es que a lo mejor ya no está como tal un examen, sino que podría ser un test, el cual diga cómo estás emocionalmente, qué es lo que esperas de esta empresa. La toma de decisiones consiste en la elección del candidato y en el proceso de contratación, es decir, que antes y ahora también checan tu expediente y ven si de verdad eres el buen candidato para ese puesto. Lo que se hacía antes era de cuando ya revisaban y veían que eras el candidato perfecto, pues lo que hacían era llamarte. Tú asistías a la empresa a llenar el contrato y lo que hacías era trabajar de forma presencial. Lo que se hace ahora es de que si te quedas con el puesto, no tendrías que ir a la empresa. Lo que hacen es enviarte un correo, un mensaje de texto, hacerte una llamada telefónica o hasta hacerte una videollamada. Esto sirve para que tú decidas si quedarte con el trabajo o no. Proceso de evaluación antes de la pandemia. Bueno, este proceso de evaluación, antes de la pandemia, primero se realizaba la entrevista preliminar, que esta consiste en una llamada telefónica antes de la pandemia. Después pruebas de conocimiento y psicológica. Estas se realizaban de manera presencial en la empresa y ya estando en la empresa tenían un encargado el cual les realizaba las pruebas o los guiaba. Y la entrevista final, esta se realizaba la mayoría de casos igual presencialmente y la empresa les asignaba una oficina en la cual realizaban esta entrevista y tenía un horario de llegada. 4 de diciembre del 2019. Estás elaborando el proceso de preparación, negociación y firma de contratos, el cual comprende desde la elaboración de la propuesta hasta su aceptación por parte de la empresa y firma por ambas partes. Partes con la elaboración de tu propuesta, para que después de esto venga el asesoramiento y revisión de la misma. ¿Se aceptó tu propuesta? Si la empresa acepta la propuesta, se procede a la firma del contrato. Por el contrario, si no fuese así, la negociación continuaría mientras las partes se ponen de acuerdo en las condiciones del contrato. Estás en posible negociación con el aspirante. Debes tener en cuenta qué se quiere negociar y los límites de negociación aceptables. Una vez que las partes estén de acuerdo en las condiciones, se iniciarán los trámites para la firma del contrato. Se rubricarán todas las páginas del contrato, incluidos los anexos técnicos, y se firmará en la última página. Posteriormente, se iniciarán los trámites de firma del representante legal, así como la entidad contratante. ¿Qué sentiste al recordar todo lo que viviste hace aproximadamente un año? Nuestra vida era distinta, tú eras distinto. Debías hacer las cosas físicamente. Algo tan cotidiano como firmar un contrato no lo valorábamos hasta que dejamos de hacerlo. Antes de la pandemia, pasaban al nuevo empleado a una sala audiovisual y se les mostraba un video de inducción, hablándoles sobre la empresa, como visión, valores, cultura y algunas normas. Por consiguiente, les daban un recorrido dentro de su área de trabajo para familiarizarse dentro de la empresa. Y algunas veces tenían contacto con sus nuevos compañeros para sentirse a gusto en su área laboral. Nueva realidad y viviendo en COVID y con confinamiento, el reclutamiento se ha vuelto una parte un poco más difícil, aunque ya no se usa tanto porque como ha bajado la producción y cosas por el estilo, ahora lo que se está haciendo lamentablemente es despedir gente. Entonces el reclutamiento no es un medio muy utilizado en estas áreas por el momento.
pero si se llega a ocupar un puesto, lo más correcto que se debe de hacer no es salir a repartir volantes, no es poner cartulinas afuera de la empresa, ni nada por el estilo. Lo que ahora se debería de usar es a través de sitios web, redes sociales y otros. Así se puede lograr contratar a la mejor persona y ya no llegará un montón de gente que ni siquiera le va a interesar el empleo, porque quien realmente esté buscando trabajo va a buscarlo en estos lugares y no. Este proceso después de la pandemia ahora se realiza todo virtualmente o digitalmente. La entrevista preliminar pues se sigue realizando vía telefónica, ya que esto no hay ningún impedimento sanitario, pero la prueba de conocimiento y psicológica, esta se realiza de forma digital a través de plataformas las cuales te permiten realizar encuestas o muchas veces dibujos o diferentes actividades con las cuales se puede evaluar este tipo de pruebas. Y la entrevista final se realiza igual de forma virtualmente a través de plataformas las cuales te permiten realizar videollamadas, incluso presentar documentos o grabar las videollamadas. Este tipo de entrevista también tiene su horario de inicio o incluso de culminación. Voy a hablar de los procesos de selección de la empresa Heineken, que es la marca, la empresa cervecera, que ideó una técnica de selección personal completamente diferente y original. En este caso buscaban un profesional para incorporar a su departamento de marketing. El reclutamiento se basó en la premisa de que si todas las entrevistas son completamente iguales y están establecidas por el mismo tipo de preguntas y los candidatos ya las tienen estudiadas, ¿cómo es posible identificar el talento adecuado para su empresa y para el puesto? Y bueno, para ello se ideó un método completamente innovador y alejado de todos los cánones establecidos. Generó diversas situaciones para que el candidato se sintiera incómodo e incluso algunas en las que se daban situaciones en las que se producía algún tipo de peligro. ¿Quién fue seleccionado? Pues el candidato que mejor se desenvolvió y manejó de la manera más óptima las situaciones. Viernes 4 de diciembre del 2020. La emergencia generada por la pandemia no solamente se ha reflejado en materia sanitaria, sino que, además, viene poniendo contra la pared las industrias y los distintos empresarios en términos laborales y comerciales. En medio de la crisis, las empresas se preguntan si la declaratoria de pandemia hecha por la Organización Mundial de la Salud, las recientes medidas del gobierno nacional o incluso la volatilidad en los precios del dólar tienen algún efecto en los contratos celebrados antes de estos hechos. El proceso de preparación, negociación y firma de contratos sigue siendo exactamente igual, solo que con una variante. El empleador ni el empleado pueden salir de sus hogares. Estamos viviendo una coyuntura, es decir, que estamos en un posible atraso o adelanto en nuestra realidad. Esta coyuntura ha activado las relaciones negociales virtuales y le ha dado peso a la transferencia electrónica de datos, a las firmas electrónicas y a las videoconferencias. ¿Firma electrónica? La firma electrónica es un concepto jurídico equivalente electrónico al de la firma manuscrita, donde una persona acepta y da por válido el contenido de un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico que sea legítimo y permitido. ¿Qué sigue? Desconocemos el término de duración de la actual coyuntura, pero las partes podrían replantear sus términos de contratación en ejercicio de la autonomía de su voluntad, con criterios razonables de negocios para lograr el cumplimiento de contratos antes que el surgimiento de disputas. De esta manera, las industrias pueden mitigar los efectos económicos que pueden afectar, incluso en forma vital, a miles de ciudadanos. Sé que tú, así como todos nosotros, extrañamos nuestra antigua realidad, pero tenemos... Actualmente, durante la pandemia, la inducción se realiza de manera virtual, a través de las computadoras o PC, por medio de programas para realizar videollamadas o programas para darles una buena inducción a los nuevos trabajadores, donde tanto como el nuevo empleado como el jefe y sus subordinados pueden convivir de manera virtual, ya que por los acontecimientos dados se han tomado estas medidas de trabajar a través de una computadora.
Voy a hablar de los procesos de selección de la empresa Heineken, que es la marca, la empresa cervecera, que ideó una técnica de selección personal completamente diferente y original. En este caso buscaban un profesional para incorporar a su departamento de marketing. El reclutamiento se basó en la premisa de que si todas las entrevistas son completamente iguales y están establecidas por el mismo tipo de preguntas y los candidatos ya las tienen estudiadas, ¿cómo es posible identificar el talento adecuado para su empresa y para el puesto? Y bueno, para ello se ideó un método completamente innovador y alejado de todos los cánones establecidos. Generó diversas situaciones para que el candidato se sintiera incómodo e incluso algunas en las que se daban situaciones en las que se producía algún tipo de peligro. ¿Quién fue seleccionado? Pues el candidato que mejor se desenvolvió y manejó de la manera más óptima las situaciones. Que adaptarnos a la nueva. No va a haber pretexto.